Voy a hacer otro vídeo sobre la biología molecular de los priones. Se descubrió que la causa que producía estas encefalopatías espongiformes era una proteína priónica exclusivamente. Entonces se desarrolló la hipótesis de la proteína sola. Se vio que había una proteína muy parecida a la proteína del Scrapie, la proteína RSC, era la proteína C, la proteína priónica C, que estaba codificada en el cromosoma 20, como aquí vemos, en el brazo pequeño del cromosoma 20, en la banda 13, y era una proteína codificada aquí de 254 aminoácidos. Es una proteína que se encuentra muy conservada evolutivamente en los distintos mamíferos. Se observó que cuando se producían polimorfismos en el codón, 129 de la proteína priónica se observaba un Creutzfeldt-Jakob de forma esporádica, de forma familiar, de herencia genética, y también Alzheimer temprano. Bueno, estas son las características genéticas de la proteína C, proteína genética de la proteína priónica que sintetiza genéticamente en nuestro cuerpo, en el cromosoma 20. ¿Cuál es la función de esta proteína? Vamos a hablar en este vídeo de biología molecular de los priones, primero de cuál es la función de esta proteína priónica. Sobre todo era reciclar el cobre, evitando la toxicidad del cobre. Interviene la proteína priónica, aparte de esto, aparte del transporte de cobre, el reciclar el cobre, en la traducción de señales, en la diferenciación y en la adhesión celular, y además de defenderse del cobre, produce una resistencia a diversos radicales libres que pueden llevar a la muerte neuronal. Bien, estas son características de las funciones y funciones de la proteína priónica genética. Ahora vamos a hablar cuáles son las características de la proteína del Scrapie, de la proteína SC, la que se transmite de ovejas contaminadas. Es una proteína que, a diferencia de la priónica, tiene más láminas beta que alfa. Lo vamos a ver aquí. Aquí vemos una proteína normal, una proteína priónica genética normal, que tiene más hélices alfa, y aquí vemos una proteína del Scrapie con más láminas beta. Esa es la diferencia entre la proteína priónica, la genética, y la proteína del Scrapie. Vamos a ver luego qué es lo que ocurre con estas proteínas cuando se empiezan a producir proteínas del Scrapie o hay proteínas, como hemos dicho, proteínas priónicas que están modificadas, que tienen alguna mutación. Pues bueno, vemos que en estas proteínas dañinas, esta proteína del Scrapie, existen más láminas betas. Esto hace que la proteína se convierta en proteína infecciosa y no se degrade en los lisosomas. La hipótesis de la que hemos hablado ya anteriormente, la hipótesis de la proteína sola, nos dicen que la proteína normal, la proteína codificada genéticamente, esta de aquí, la proteína priónica, se une a la proteína priónica del Scrapie,
y produce una proteína priónica resistente a todos estos agentes que decíamos aquí. A la resistencia térmica, a las radiaciones, a los agentes desnaturalizantes, a la DNasa y a la RNasa. Además, esta hipótesis de la proteína sola, en la que decimos que una proteína del Scrapie lo que hacía era inducir que la proteína que había en el cerebro normal por un fenómeno de reacción química se transformase en la proteína resistente, que era una proteína con más láminas beta. Esta es la hipótesis de la proteína sola. Pues bien, esto se corroboró en ratones knockout, a los que se le había quitado este gen que estaba en el cromosoma 20. Esto confirmó la hipótesis de la proteína sola, porque estas enfermedades, aun en contacto con la proteína del Scrapie de las ovejas, no desarrollaban ningún tipo de enfermedad. Además, se observó otro gen, el gen PRD, que codificaba también otra proteína que tenía efectos similares a la proteína priónica, la proteína Doppel de 147 aminoácidos. Bien, características de la proteína resistente que se formaba a través de que la proteína priónica genética entraba en contacto con la proteína del Scrapie. La primera característica es que lo que ocurría es que la proteína resistente, que hemos dicho ya sus características de resistencia a diversos agentes, lo que hacía era desarrollar más láminas beta. Y esto en el organismo, por una serie de mecanismos de apoptosis de las neuronas, que ya comentaré después, hacían que se perdiese las neuronas, lo que era consecuentemente producía una esponjiosis, huecos en el cerebro, y quedaban las células de la glía, produciendo un aumento de células de la glía, una gliosis. Esto no se debía a ningún tipo de respuesta inmunitaria, más bien era muerte neuronal. Otra característica que tenía esta proteína resistente, resultado de que la proteína priónica genética se modificaba en contacto por la proteína del Scrapie mediante un mecanismo similar a una reacción química, es que atravesaba la barrera de la interespecie, las proteínas resistentes, y se observaba que a medida que pasaban la barrera de interespecie necesitaban menor tiempo de incubación para desarrollar la enfermedad. Bueno, ahora quiero hablar de cuál es el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se hace por Western Blot. Hay otro vídeo de Western Blot que podéis ver también. Para diagnosticar esta enfermedad del Creutzfeldt-Jakob, lo que se hace primero es se digiere la proteína genética o de priónica o la proteína del Scrapie con proteína saque. Aquí se partía la proteína, y según fuese una u otra iba a generar más bandas en la electroforesis o menos bandas o más bandas en la electroforesis. Se realizaba después con la proteína ya partida una electroforesis en gel de poliacrilamida, y después se revelaba con una sonda inmunológica, que eran anticuerpos contra la proteína R, por la proteína priónica,
que podían estar marcados, por ejemplo, radioactivamente, o con tinciones. Bien, en el cerebro normal no se observaba ninguna banda, no había la suficiente proteína resistente para producir esta enfermedad. He dicho proteína priónica y proteína del Scrapie. Bueno, lo que tengo que hacer una corrección es la cantidad de proteína resistente que hay y las bandas que produce. En el Creutzfeldt-Jakob, cuya variante era por ingestión de carne de vaca, se producían por la proteína K 3 bandas de proteínas de distintas digestión de la proteína en tres bandas. Y cuando la proteína era debida a enfermedades genéticas, se veían 4 bandas. Esta es la caracterización mediante Western blot.